We're live. We're live. Pero it's not working. ¿Por? Aquí me dice, you're in the show. You're in the Everyone show. can see and hear you. Everyone can see you and hear you, my friend. ¿Cómo está estás, grabado? Fer? A ver, déjame ver aquí. Voy a poner otros 30 segunditos. Pues ya está, pero trae un delay. No, te oigo perfecto, ¿eh? Sí. Oye, ¿está Santiago por ahí? Sí. Sí, ¿qué onda? A ver, métete en tu compu al evento de LinkedIn. A ver, me meto en el set que traigo acá. ¿Quieres que me meta yo también? No, ya está. Creo que ya está. Déjame meterme. Ya está, ¿eh? Sí, perfecto. ¿Cómo estás, Fer? ¿Por qué no nos salimos y volvemos a entrar? No, ya está. Ya no te tienes que salir. ¿Sí? Sí, ya, perfecto. Pues padrísimo, mi querido Juan Arnaud. La verdad que qué gusto estar contigo en esta plática a distancia. Me siento muy raro teniendo esta plática contigo a distancia, caray. Sí, y estamos cerca. Por agendas dije, a ver, de una vez lo hacemos así. Vamos a platicar un rato sobre el crédito. Y pues un gusto saludarte. Sé que estuviste en Puebla y que has estado muy movido. Pues por acá andamos. Si quieres, damos unos minutitos. Sí, porque tú de todas formas vas a grabar esto y lo vas a cortar, ¿no? Esta parte la vas a cortar. Sí, ya está grabado. Lo cortamos y pues vamos. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo va la panza? La mía. No, bueno, soy muy respetuoso en esas porque a mí se voltean y en un segundo me parten la madre. Entonces, Qué confianza. Entonces, Ahí vamos. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Qué tal? Natalia, ¿cómo se siente? Muy bien, gracias. ¿Y las niñas ya digirieron todo o no? Ya, está el celo a tope. ¿Monse? Pero sí, celosísima. Pero pues, ni modo. ¿Qué hace o qué? Pues muchos berrinches. ¿Ah, en serio? Sí. Pero, parte de, le costará trabajo adaptarse, pero no le queda. Va a estar bien, va a estar perfecta. El momento que la vea, va a estar brutal. Muy bien. Oye, pues muchas gracias por aceptar la invitación, mi Fer. Que yo quería hablar, y es el primer live que hago, a ver si empezamos a hacer más lives, más seguido. Pero Claro. quería hablar contigo, invitarte, es el primer invitado de honor. Eso. Para que platicamos un poquito sobre los créditos, ¿no? Hoy, creo que para todos los que están escuchando, vamos a aprender un buen crédito, cómo te puede hacer la diferencia en la vida. O sea, creo que hay mucha gente que le tiene miedo, hay muchos mitos del crédito y son decisiones muy importantes que no deben tomarse a la ligera. Entonces, empezando por ese tema, pues traje a la persona que creo que más sabe de créditos en México y pues muchas gracias por estar aquí, Fer. Bienvenido. No, hombre, Juan, yo encantado la vida, todo lo que tenga que ver contigo, con tu equipo, con Círculo, Bienes Raíces, pues ya sabes que cuentas conmigo siempre en todo. Y la verdad sí es muy padre poder platicar, hacer estos ejercicios en donde dos amigos se sientan a platicar temas que son importantes para las demás personas y sobre todo para aquellas personas que están en proceso de comprar sus casas y sus depas utilizando los beneficios del crédito hipotecario, porque el crédito hipotecario adecuado hace una enorme diferencia en la vida de las personas. Y lo que tenemos que hacer nosotros es enfocarnos siempre a procurar
que las personas contraten el crédito hipotecario adecuado, que hace una diferencia, como decía, financieramente hablando, muy importante, como lo vamos a platicar en unos minutos. Muy bien. Pues sí, yo quería arrancar. El otro día escuché una estadística que se me hizo brutal, hasta me costó trabajo ver de dónde salía, pero que aproximadamente el 30% de las personas que compran la casa con crédito, nada más pues, compran con el que le ofrecen primero, sin ver opciones y Yo te sin hacer diría, nada. no sé dónde habrá salido esa estadística, pero yo creo que esa estadística se queda corta, porque desafortunadamente en México las personas de entrada se van con su banco, o sea, no ven más allá de su banco, ¿no? Primero. Segundo, si caen en las manos equivocadas de asesores hipotecarios o brokers hipotecarios, desafortunadamente los brokers hipotecarios tienen la pésima práctica de ingresar los expedientes del cliente en varios bancos, a ver en cuál camina, o a ver cuál camina más rápido, o a ver cuál te dan. Y utilizan frases tan absurdas como el mejor crédito es el que te dan, el mejor crédito es el que sale más antes. O sea, es falso. Las personas tenemos un perfil muy determinado en función de nuestros ingresos, nuestra actividad profesional, la forma que tenemos de acreditar ingresos, la recurrencia de los mismos, si tenemos un componente de bonos o de ingresos extras. O sea, hay una enorme variedad de cantidad de variables. Son más de 70, la edad, el estado civil, la salud, si participa el cónyuge en crédito, en fin, una enorme cantidad de variables. Y no es cierto, el crédito hipotecario adecuado es uno que es el mejor para nosotros en función de nuestro perfil. Por eso cuando tú estás procesando un crédito hipotecario, lo ideal es que solo lo presentes a un solo banco para efecto de que el proceso sea mucho más ágil y además contrates el que es el adecuado para ti. Yo siempre digo el crédito hipotecario adecuado. Oye, ¿por qué crees que les dé, o qué es lo que les da, pena o flojera ir a buscar a otros lados? Mira, pena no, porque al final del día no es un tema de que estés haciendo algo que te tengas que esconder o no ser totalmente transparente. Es un tema básicamente uno de ignorancia, porque tiene mucho ignorancia, y no porque esté diciendo ignorante a quienes nos estén viendo, sino estoy diciendo ignorancia en el sentido de que no conocer los procesos y no conocer las opciones. A mí si tú me dijeras, oye Fernando, vas a arrendar un coche, yo sería ignorante porque no te sabría decir cuál es la mejor opción de arrendamiento financiero o puro para comprar un coche, ¿no? Pero en el tema hipotecario pues somos expertos, el equipo de Hipoteca Fácil y yo somos expertos, y entonces puedo decir que las personas en general ignoran todas las características que tienen los créditos y cuáles son los adecuados para ellos. Flojera, tal vez flojera puede ser, mi querido Juan, pero al final del día los asesores hipotecarios lo que hacemos es entender al cliente, entender perfectamente su perfil, quién es ella, quién es él, por qué está pidiendo el crédito, cómo lo están pidiendo, y con base en ese proceso que hacemos, decirle, el mejor para ti es este. Entonces, flojera no, porque al final de los que se echan toda la bronca con el banco, pues lo vamos a hacer nosotros, los que vamos a llenar una parte importante de la solicitud, los que vamos a integrar el expediente con toda la documentación del cliente vamos a ser nosotros, los que lo vamos a presentar al banco somos nosotros, los que vamos a interactuar con las diferentes áreas del banco somos nosotros, los que vamos a lidiar con el notario, con el evaluador, con el tema de los seguros, somos nosotros. Entonces, el cliente realmente, el utilizar la asesoría de un equipo como el de Tu Hipoteca Fácil, al contrario, le quita un chorro de carga de trabajo, responsabilidades y de inseguridades, ¿no? Yo te diría que tiene que ver con un tema, como te decía hace un momento, de no conocer lo que es el poder ver las opciones de crédito hipotecario y llegar y tocar la puerta, pues, si dices, ¿qué les pregunto? Si los créditos son a 10, 15, 20 años, la tasa de interés es más o menos la misma, pues parece que son iguales, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que no son iguales y hay que tener muchísimo cuidado con eso. Sí. Oye, y un poquito más, o sea, haciendo como zoom out, ¿tú cómo ves México hoy? O sea, ¿cómo ves los créditos, ¿no? El mercado, ¿qué tanto afecta lo que esté pasando allá arriba? Si la bolsa cayó ayer, todo el tema de inflación, las tasas, toda esa especulación. ¿Tú Mira, cómo ves el crédito? yo México lo veo tristemente inmerso en una mediocridad brutal. O sea,
lo que vimos el sexenio pasado y lo que está pasando este sexenio, pues no está detonando honestamente el apetito, las ganas de invertir en el país, a pesar de ser un gran país, a pesar de ser un extraordinario país, a pesar de ser un país con 130 y tantos millones de personas que requerimos todos tipos de bienes y servicios, con una economía ligada a la americana en una forma extraordinaria, una economía que participa activamente con el mundo y con una calidad humana fabulosa y además de muchos otros atributos extraordinarios como sería la parte de la naturaleza, la parte humana, la parte de turismo en México, ¿no? Pero México lo veo inmerso en una mediocridad terrible porque no veo un gobierno y un partido político que esté enfocado en mejorar al país en forma competitiva, en hacerlo mucho más atractivo, mucho más generoso, detonador de inversión, detonador de riqueza. Lo veo en la mediocridad total. Y eso, lo único que nos va a pasar, mi querido Juan, es que en vez de poder crecer esto, pues vamos a crecer esto. Entonces, pues vamos a seguir inmersos en las expectativas de que pudiéramos ser un país de primer mundo y vamos a seguir inmersos en un país que no es de primer mundo, ¿no? Y no es como decía el irresponsable López Obrador, que íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca, ¿no? O sea, por el amor de Dios, estamos a a años luz de ser un país remotamente similar a Dinamarca. Entonces, en ese lado es lo que veo. La parte de lo que está sucediendo en Estados Unidos, pues obviamente el TEMEC, que es este acuerdo de libre comercio que tenemos, lo más neoliberal del mundo, pues al final del día es lo que nos está dando seguridad frente a los embates de Trump a los países por el tema de los déficits de exportaciones que tiene y por la no generación de manufactura en Estados Unidos. México se vio beneficiado, tenemos, salvo algunos aranceles derivados de el aluminio y el acero y productos que no están dentro del 100% del TEMEC, pues la verdad estamos exentos de impuestos para la exportación a Estados Unidos, los famosos aranceles, y entonces pues, estamos en una posición privilegiada. El poder capturar inversión extranjera que vean a México como un país amigo de la economía más importante del mundo, y aunque China eventualmente por las cosas que está haciendo y lo que su población y demás se convierte en la economía más grande del mundo, la economía de Estados Unidos va a seguir siendo la economía del mundo. ¿Por qué? Porque tiene muchas capacidades de innovación y de crecimiento, un mercado de 340 millones de personas con un poder adquisitivo muy alto y demás. Entonces, pues realmente a nosotros ahorita nos está beneficiando increíblemente estas ocurrencias, la verdad, de generar caos de Trump, que es lo que le gusta, así le gusta negociar a él, pues al final del día a México le está beneficiando. Tomar ventaja de eso nosotros con el nearshoring y todas estas cosas que venimos oyendo, pues va a ser difícil, querido Juan, porque no veo las condiciones para que tengamos un Estado de Derecho. Estamos en proceso de una implementación de una reforma judicial que es una tomada de pelo. No hay certidumbre en el tema de la inversión. Entonces, es difícil atraer inversiones del tamaño de las que podríamos nosotros estar generando si no tienes estos factores de certidumbre jurídica y certidumbre en general, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en México? Repito, vamos a seguir creciendo con total y absoluta mediocridad, perdiendo oportunidades para que las clases medias se formen, se fortalezcan, crezcan y sean mucho más robustas. Por supuesto que no van a desaparecer. México no va a ser Venezuela, pero lo que sí te puedo decir es que vamos a seguir siendo el país de que, pudiendo ser, no somos. Esa visión macro, a lo mejor no nos gusta mucho escucharla, que puede ser, o sea, es completamente real y coincido contigo. Pero mi pregunta va más hacia lo micro, ¿no? O sea, el cuate que trabaja en X banco, bueno, banco sabría mucho del tema, ¿no? Pero el cuate, un doctor, cualquier profesionista que trabaja. Pues le va a ir como le está yendo ahorita, Juan. Le va a ir como le está yendo ahorita, quizá un poquito mejor, porque es una persona que se levanta todas las mañanas y hace todo lo posible por dar un extraordinario servicio a pesar de los problemas que tenemos en el país. Esa persona quizás se levanta y trata de innovar y esa persona trata de ser mejor en todos los aspectos profesionales que están alrededor de su desempeño profesional y esa persona pues le va a ir un poquito mejor. Digo, piénsalo tú y yo.
Si este país estuviera creciendo, pues ¿cuántos créditos hipotecarios más podríamos estar yo otorgando? Pues muchísimos más. ¿Cuántas casas tú podrías estar vendiendo de niveles socioeconómicos medios y altos más? Pues muchísimas más. Entonces, lo que nos va a pasar es que pues, vamos a seguir en lo que estamos. Nos va a ir un poco mejor a ti y a mí porque pues, somos personas que sí le chambeamos duro, que entendemos lo que es un cliente, entendemos lo que está en la posición del cliente, porque tenemos equipos de trabajo que están enfocados en hacer las cosas una vez bien hechas y a la primera, pero pues vamos a seguir así y no vamos a tener desafortunadamente estas empresas enormes que se forman en los países en donde hay certidumbre jurídica, donde hay estabilidad, donde hay formación de clases medias, donde hay consolidación de las clases medias, donde hay educación pública de calidad, donde las personas no tienen que destinar sus recursos que han trabajado de forma muy importante para pagar temas médicos de sus familiares, porque pues, hay un servicio de salud pública que funciona. Entonces, ¿cómo nos va a ir, Juan? Pues como te está yendo ahorita, más o menos así nos va a ir. Buenísimo. Sí, esto es muy crudo, muy real. Ahora quiero que cambiemos un poquito porque hay dos como culturas o dos herencias que traemos ahora sí que en el chip de nuestros ancestros, que es, mijito, hazte de un techo, ¿no? Y no pagues intereses, ¿no? Son como que las dos enseñanzas de la abuelita. Y últimamente hemos platicado tú y yo mucho de qué tan controversial es la del techo, que hoy a lo mejor no vamos a entrar tanto en esa discusión, que tú y yo somos fieles creyentes de que el ladrillo es el ladrillo. Pero quiero entrarle a la parte de los intereses, ¿no? Como hoy llega, y a mí me pasa, ¿no? Que hay gente que me dice, yo voy a comprar todo con recurso propio. Y yo les digo, oye, pero deberías de explorar el crédito, ¿no? No, es que no quiero pagar intereses, ¿no? Como que está muy mal visto. Y yo tengo un punto de vista, ahorita escucho el tuyo y te doy el mío. Fíjate que qué bueno que tocas este tema y es muy puntual porque no sé si fue el lunes o el martes que el Reforma publicó un artículo malísimo. Nunca había visto el martes, ¿verdad, San? El martes, nunca había visto un artículo malo, realmente malo, publicado en Reforma al tema inmobiliario. Probablemente fueron las fuentes y seguramente el periodista, que debe ser una persona muy buena, pues no tenía experiencia en el sector inmobiliario, ¿no? Y entonces decía, no, es que una persona hoy en México, si quiere comprar su casa de contado, tiene que ahorrar 40 años para poderla comprar. La pregunta es, ¿quién diablos compra su casa de contado? ¿No? Salvo que seas un cuate muy rico, realmente, porque los ricos, guess what, sí compran casas y departamentos. Había otro artículo por ahí, no me acuerdo quién, estaba diciendo el otro día una estupidez de que los ricos no compran casas, es un estúpido, porque claramente los ricos, por supuesto, compran casas. Y hoy en día ya los créditos, los clientes muy ricos están utilizando el crédito para no descapitalizarse, invertirlo en sus negocios o literalmente sacarlo del país, ¿eh? O sea, realmente lo están haciendo de esa forma. Entonces, el pagar intereses no es otra cosa más que utilizar lo que es el dinero de otras personas. Si tú rentas una casa, rentas una oficina, una bodega, etcétera, 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 tú estás pagando un precio por usar esa casa, departamento, bodega, lo que sea. Y eso es el costo del arrendamiento. En el caso de los intereses, es el costo, el precio del dinero que te prestan de otras personas. Entonces, si tú quieres, vamos a pensar, vamos a hacer un numerito así fácil. Quieres comprar una casa que vale 8 millones de pesos y ganas 200,000 pesos mensuales. Eso quiere decir que tendrías que estar ahorrando 60,000 pesos mensuales, ¿de acuerdo? Para poder comprar tu casa eventualmente de 8 millones de pesos. 60,000 pesos mensuales al año son 720,000 pesos. Que si nosotros lo proyectamos en términos de ¿cómo se llama? De ahorro más su interés y demás, ponle que tengan al final del primer año 740,000 con intereses. Y esos 740,000 se invierten el siguiente año, vamos a poner que es el 10%, van a tener 810,000, más otros 740,000 que juntaron en ese periodo, ya tienes ahí 1,450,000 pesos más, pesos menos. Pero para comprar una casa de 8 millones de pesos te falta un poquito más. Entonces te tendrías que echar un tercer año ahorrando de esa manera para poder comprar tu casa. Pero adivina qué, Juan, ya tienes ahorrados, vamos a decir, 3 millones de pesos, casi 3 millones de pesos, 2,600,000 pesos con los intereses, todo lo que se ha generado a lo largo de este tiempo. Adivina qué pasa, Juan. En ese momento,
La casa que tú estás pensando comprar de 8 millones de pesos ya no vale 8 millones de pesos, porque tuvo una plusvalía. Y en México los inmuebles históricamente tienen un valor de plusvalía superior a la inflación. Y esto lo digo con conocimiento del Índice Nacional de Precios de la Sociedad Hipotecaria Federal sobre vivienda que está financiada con recursos de bancos, ¿no? Entonces, con todo este análisis, y dices, a ver, yo comprar una casa de contado el 100%, ¿por qué lo haría? Si la compro hoy, te consigo el 20% de enganche y demás, la empiezo a usar, la gozo, la disfruto, el valor de la casa se va apreciando en el tiempo y ese valor yo estoy teniendo una apreciación sobre el total del precio, a pesar de que solamente le metí el 20% de capital a la compra más mis gastos de escrituración. Entonces, al final del día, si tú no quieres pagar intereses, te vas a tardar una eternidad en juntar el dinero necesario para comprar la casa. Y cuando quieras comprar la casa ya no va a estar disponible, tus necesidades cambiaron, quizás ya te casaste, te divorciaste, te cambiaste de ciudad, tuviste más hijos. Digo, lo que te está pasando a ti ahorita, ¿no? El tema de la familia, el crecimiento de la familia. O sea, tú cuando compraste el depa, acuérdate de lo que platicamos, y ahora ya te vas a quedar chico, cabrón, ¿no? Entonces, todas estas cosas cambian y si tú no utilizas el crédito hipotecario adecuado, lo que te va a pasar es que vas a ahorrar y nunca vas a poder comprar tu casa porque siempre vas a estar desfasado, ¿de acuerdo? Y tus necesidades van a cambiar. Entonces, por eso esa gente que dice, no, yo no quiero pagar intereses o los intereses de los bancos son carísimos, no es cierto. El crédito más barato que existe en México es el crédito hipotecario. Por mucho, porque de entrada no generan IVA los intereses y además las tasas hoy están entre el 8.85 y el 11.50. Cualquier tarjeta de crédito, la más fregona que me puedas decir, la tasa más baja que vas a encontrar en el mercado es como del 26% anual. Si nos vamos a créditos personales, ya estás en tasas del orden del 30 y tantos, 40, 50%. Y si me dice, oye, es que yo soy un cliente AAA del banco, en donde me dan condiciones preferenciales para pymes, pues sí, pero el pyme no lo vas a poder utilizar para comprar tu casa, porque el pyme lo sacas para invertirlo en tu negocio. Entonces, al final del día, Juan, aquellas personas que dicen, no, yo no quiero pagar intereses, si les preguntas, por ejemplo, qué tarjeta de crédito tienen, igual te dicen, no, yo no uso tarjetas de crédito porque no quiero pagar intereses. Entonces, la respuesta es la misma, es que no sabes usar las tarjetas de crédito, porque tú puedes usar tarjetas de crédito sin que se te genere un peso de intereses. Si tú liquidas el saldo todos los meses, lo utilizaste como un medio de pago, formaste patrimonio, utilizaste la lana de otras personas para comprar tus cosas, tu lana se mantuvo invertida durante todo este tiempo y tú liquidaste al final del mes o el día que te corresponda liquidar la tarjeta. Entonces, esas ideas de que no quiero utilizar, pagar intereses, está bien. Además, te estás olvidando que en la gran mayoría de los casos, a esas personas se les olvida que los intereses del crédito real son además deducibles del impuesto sobre la renta. Sí. Hasta un tope, pero es un tope bastante sano. Y traen el coche a crédito. No, bueno, y traen el BMW o el Mercedes o el Altima, no importa, pero están pagando intereses sobre una propiedad que se deprecia día con día, ¿no? Es más, el día que lo sacaste de la agencia, ya le perdiste entre el 20 y el 30% del valor del coche, ¿no? Sí, yo lo veo, y a ver si lo estoy explicando bien, si no, corrígeme, que es como comprar el dinero anticipadamente, que un día sería bueno sentarnos y a lo mejor hacer una grafiquita para explicarlo, para que un niño de quinto de primaria lo pueda entender, porque estás agarrando 20 millones o 10 millones o lo que fuera de 15 años adelante, ¿no? Te lo estás trayendo al día de hoy, estás comprando un activo y además, que a eso iba como mi primera pregunta, estás asegurando lo que pase, ¿no? O sea, si el mercado sube, si el mercado baja, tú estás asegurando tu tasa, estás asegurando que esos 8 millones de 2050 ya los estás trayendo al día de hoy. Lo estás trayendo a valor presente con un descuento brutal, porque además de todo, el dinero cuesta menos cada mes, uno, y tu propiedad vale más cada mes, porque se va apreciando. Si la conservas en buen estado de conservación, si la cuidas, si la mantienes, si le das todo lo que tiene que hacer durante el periodo que tengas la casa,
pues vas a apreciar el valor de tu inmueble. Entonces, eso es bien importante, Juan. O sea, financieramente, porque además hay gente que me dice, no es cierto, Fernando, si yo ese dinero que le invierto a la casa, ese 20%, en vez de meterse a la casa más mis gastos de escrituración, yo tomo ese dinero, lo invierto en el tiempo y mes con mes lo que pagaría de la mensualidad lo ahorro, voy a tener mucho más lana que el valor de la casa. Y la respuesta es sí, tienes razón, claro que tienes razón, pero ¿cuántas personas existen en el mundo que son así de ordenadas, de disciplinadas y que entienden el concepto del valor del dinero en el tiempo? Y además, no se nos olvide, porque tienes que pagar una renta. Entonces, si tienes la capacidad de ahorrar y pagar una renta igual a lo que sería la mensualidad, no, pues estás en la grande. Entonces ya tu problema no es un problema de vivienda, es un tema de manejo adecuado financiero de tus recursos, ¿no? Y el tema es, o sea, yo creo que si lo pudiéramos dividir, ¿no? O sea, si tú tienes todo el dinero, o sea, la historia, muchas veces la gente hace el análisis de si conviene comprar o no, y dice que es una tontería comprar casa porque asume que tienes todo el dinero, ¿no? Entonces, a ver, Claro. si estás sentado hoy en 10 millones de pesos o lo que fuera, pues probablemente sí te conviene hacer otra estrategia, pero si nos centramos Claro. solamente en el crédito, por ejemplo, y a mí me pasa seguido, o sea, que yo le asesoro a los clientes y digo, oye, habla a buen Fernando, porque te tienes, o sea, no deberías estar haciendo la compra como la estás haciendo. No, Juan, no quiero pagar intereses, yo voy a comprar de esta forma y ya no me digas más. Entonces, ya no te metes, pero Claro. sabes que esa persona, si agarrara, siguiendo en el ejemplo de 10 millones, ¿no? Y él trae los 10 millones de pesos, si él agarrara a lo mejor solamente 6 millones suyos para la casa y 4 los pone a invertir y agarra 4 de crédito hipotecario, o sea, creo que es una mezcla que no, o sea, no hay manera que no la tomarías, pero no se dan el tiempo por la... Te voy a dar un ejemplo muy cañón, ¿sale? Te voy a dar varios ejemplos. Uno que estamos ahorita en proceso. Un cliente que está comprando una propiedad que vale 120 millones de pesos. ¿De acuerdo? Estamos dando un crédito de 77 millones de pesos. Es un cliente que tiene el dinero para hacer clic, transferir el dinero y tenerlo inmediatamente liquidado. ¿Por qué no lo hace? Porque esos 77 millones de pesos los va a poner a una inversión en un negocio de él que conoce los riesgos, los ciclos, los retornos y demás, y el retorno que va a tener es mucho más alto que enterrar los 77 millones de pesos en un inmueble. ¿De acuerdo? Entonces, él está dejando una parte del inmueble con capital, que además así se lo pide el banco, pero además es sano y lo otro lo está tomando crédito. Entonces, ese es un primer ejercicio de una persona que sabe el valor del dinero en el tiempo y de cómo el dinero, no enterrándolo en la casa, le va a generar ingresos en el tiempo. Entonces, este es un primer ejemplo maravilloso. El segundo ejemplo es el cuate que tiene la casa, vamos a pensar otra vez, de 100 millones, vamos a lo grande, 100 millones de pesos. ¿Cuánto le produce esa casa de 100 millones de pesos? Cero. Cero. El capital invertido en esa casa le produce 0 pesos. Entonces, ¿qué es lo que hacen los clientes inteligentes? Buscan un mecanismo de hacer líquido ese dinero. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Vas y buscas un crédito, vamos a decir, de liquidez. Está en una tasa del 13% y los intereses generan IVA. Entonces, sacas un crédito de liquidez del 50% del valor de la casa. Entonces, vas a sacar 50 millones de pesos. Esos 50 millones de pesos los inviertes en un banco, generalmente bancos extranjeros y particularmente bancos en Suiza. Inviertes esos 50 millones en el Banco de Suiza, compras, ya sea de acuerdo a tu apetito del riesgo, tomas o inviertes en acciones, o inviertes en derivados, o inviertes en una serie de instrumentos financieros pegados a algún índice bursátil o al desempeño de ciertos índices bursátiles por industrias. En fin, hay una enorme cantidad de ¿cómo se llama esto? Déjame, entonces tomas ese dinero, lo inviertes ahí y el banco suizo se voltea y te dice, ok,
te voy a prestar el 75% del valor de tu portafolio, te lo voy a prestar a la tasa del 1.25. Tú te volteas, tomas ese dinero y prepagas el crédito hipotecario, el 75 o el 80% del crédito hipotecario. El 100% que invertiste te va a estar generando rendimientos por el resto de tu vida. Lo único que tienes que tener cuidado, como pasó en estos recientes días, es que si hay un movimiento en el mercado, hagan un margin call o te jalen lana de tu cuenta para pagar la diferencia de la garantía que tienes que haber dejado. Pero en realidad, estos instrumentos, Juan, hacen que lo que no es productivo se convierta en productivo. Sí. Entonces, la verdad es que quienes dicen que la casa... A ver, con la casa nunca te vas a hacer rico. Salvo que hayas comprado el Mazarik en los 70s, cuando estaba ahí medio abandonado, 80s, donde estaba medio abandonado más Polanco, ¿sale? Pero salvo que hayas hecho una cosa así, en tu casa vas a ir teniendo patrimonio, vas a ir formando patrimonio familiar que va a ir creciendo y que te va a dar tranquilidad. Ahora, siguiendo estos ejemplos, porque un cuate que tiene 100 millones, o sea, algo hace bien o algo hace muy mal, que cobra mucho, pero platiquemos de un caso más mortal. O sea, no sé si tengas algún ejemplo real de alguien, no digas nombre, pero Sí. 5 millones de pesos, algo más A down ver, to earth. de 5 millones de pesos. Pero, ver, hay gente que llega a mi oficina y se siente y me dice, Fernando, estoy metido en una bronca del tamaño del mundo porque tengo la boda de mi hija o tuve la boda de mi hija y me gasté en tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, 1,5 millones de pesos. Y estoy pagando una tasa del 65% anual. Pues lo que hacemos es muy sencillo. Sobre la casa sacamos un crédito de liquidez que en vez de estar pagando mensualmente sobre 1,5 millones, en vez de estar pagando, no sé, como, ¿qué será? Como 40 y tantos, 30 y tantos mil, 40 mil pesos mensuales, ¿de acuerdo? Dependiendo de la tarjeta de crédito, ¿no? En vez de estar pagando eso, va a estar pagando 18 mil pesos mensuales. sí. Entonces, sacas el activo que tienes ahí, sacas el capital que tienes en el activo, pagas esa deuda cara y se acabó la historia. ¿Cuántas personas no conocemos? Empresarios chicos, medianos y grandes, Juan, Sí. que se meten de repente con unas líneas de crédito de ciertas OJOMES que son realmente leoninas del 35, 40, 45% anual, porque creen que es una cosa que van a salir rápido, de repente se quedan atorados. Sí. Y se quedan atorados y nos genera un bronco no del tamaño del mundo. Sí. Entonces, hay que usar los activos para resolver los problemas. No, es que la casa no, porque la casa no se toca, porque es el patrimonio familiar. No. A ver, sí, la casa es el patrimonio familiar, pero ¿de qué me sirve tener un patrimonio familiar si estoy sufriendo con un flujo de efectivo que me está comiendo y que no me da para poder tener una buena calidad de vida? Sí. Oye, y ahora de alguien que va a comprar, o sea, ¿cómo le va a costar más? O sea, a ver un ejemplo, si tienes claro de por qué no asesorarse bien, ¿no? O sea, ¿cómo hay cositas ocultas de, ya sea seguros o comisiones o algún tipo de condición que le pueda pegar al crédito? O sea, ¿cómo se vería alguien que llega con su banquero y le hablan del banco X, para no decir nombres? Oye, Juan, tienes un crédito autorizado por X millones. Ah, perfecto, dámelo, voy, busco a Círculo Bienes Raíces y compro mi casa. El Círculo no le pasaría porque lo mandaríamos contigo a revisarse, pero alguien Bueno, que pero no... hay clientes que no quieren revisar, hay clientes que se suben en su macho y dicen, no, mi cuate del banco, fulanito de tal, el cuate que me ha atendido toda la vida me dijo que no, que lo hiciera con él, porque eso, y pues resulta que pues no. El otro día estaba con mi ejecutivo de cuenta del banco, no voy a decir tampoco el banco, que me cae, no sabes lo bien que me cae, no sabes qué chavo más luchón, chambeador, decente, dedicado, no, cada vez que voy a verlo, le digo, cada vez que tengo a ver, me sale carísimo porque acabo metiéndome en un crédito nuevo o haciendo una cosa porque eres muy buen vendedor. Entonces ataca de la risa, ¿no? Y me decía, Fernando, es que acabo de firmar mi primer crédito hipotecario. Y es un cuate de un muy buen nivel, una sucursal, ¿me explico? Acabo de firmar, no fue mi primer crédito, un crédito hipotecario, pero no supe ni cómo le hice, pero pues lo logré y lo hice y estoy muy contento. Le dije, pues qué bueno que lo hiciste, pero sería bueno que supieras qué es lo que estás haciendo y a qué le estás dando a tu cliente, ¿no? Entonces ya nos quedamos platicando. Y eso es muy importante, Juan, porque en los créditos hipotecarios hay muchas cosas ocultas.
no necesariamente ocultas, perdón, corrijo, no ocultas. Ahí están evidentes, pero los clientes no las saben leer. La primera es la tasa de interés, ¿no? Dices, pues la tasa de interés es más baja, entonces es mejor. En principio sí. ¿Por qué? Porque es el costo del dinero, ¿no? Pero hay otros indirectos como seguros, comisiones y un elemento fundamental que es la amortización de capital. Porque los intereses de los créditos hipotecarios se calculan sobre el saldo del mes inmediato anterior. No son los intereses del futuro los que estás pagando, no son los intereses dentro de 5 años, no. Lo que estás pagando son los intereses de lo que debes el mes que está corriendo. Entonces, si tú tienes un cliente que no sabe que si un crédito no amortiza capital o amortiza un poquito capital, le va a generar un costo financiero más fuerte en la larga de la vida, pues no se va a dar cuenta. Porque nada más va a haber tasa, va a haber, pues sí, ya, pero no ve la columna de amortización de capital. Hay un banco mexicano que se llama Banorte, que hace años tenía un producto en el que el crédito de $1 millón, amortizabas, es decir, pagabas en un periodo de un año menos de $300. ¿Menos de 300 pesos? $300. Con una mensualidad mensual, ponle a 20 años de $11,000, en un año amortizabas menos de $300. Entonces, el cliente lo veía y decía, pues está toda madre, la mensualidad está bien bajita, está buena. Pues sí, está muy bajita, está buena porque no amortizas capital, ¿no? Y entonces empezaba a amortizar capital más tarde en el tiempo y entonces el costo financiero pues obviamente era más alto, ¿no? ¿Y qué pasa? Las personas llegan al año 8 cuando normalmente venden su casa y se dan cuenta que deben prácticamente la totalidad del crédito. Imagínate el infarto al miocardio que le causa a la persona que lleva 8 años pagando su crédito y darse cuenta que ha amortizado 3 pesos y 7 cacahuates. Y todo porque su cuate del banco le recomendó que era la mejor opción o porque no se sentó a escuchar a Juan Arnaud en su podcast maravilloso que va a subir a LinkedIn como una prueba extraordinaria, ¿no? Bueno, y otras plataformas. Y ahora, ¿cómo tú identificarías o qué preguntas? Porque hace rato mencionabas algo que yo hablo mucho, que a veces puede sonar un poco agresivo y algunos se ofenden, pero los que se ofenden ustedes no son, ustedes sí son buenos, la mayoría. Pero hace rato decías que hay brokers hipotecarios malos. Yo ayer decía que hay brokers inmobiliarios malos, si los hay. ¿Tú qué preguntas? O sea, vamos a suponer que ya tuviste la mala suerte de no caer en las buenas manos de tu hipoteca fácil. ¿Qué preguntas le harías? O sea, 3 o 4 preguntas muy sencillas que le dirías a cualquier persona que le pregunte a su broker hipotecario para saber que está con un broker hipotecario correcto. La primera pregunta que haría es, ¿qué publicas tú en las redes sociales sobre el crédito hipotecario? ¿Qué publicas? ¿Qué hablas? ¿Qué platicas? ¿Qué dices? Porque si no eres una persona que está activamente compartiendo información, pues probablemente seas una persona que no tiene información valiosa para compartir. Así de fácil. Punto número 1. Punto número 2, yo le diría, oye, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué has hecho tú en los últimos 10 años? ¿Cuál es tu experiencia en el tema hipotecario? Es muy importante. Tercero que le diría es, oye, dime la diferencia entre un crédito adecuado y un crédito malo o un crédito milagroso. ¿Por qué he escuchado por ahí que hay créditos hipotecarios milagrosos y hay créditos hipotecarios adecuados? ¿Cuál es la diferencia? Y de entrada te digo, como lo hemos dicho, el crédito hipotecario adecuado en términos generales tiene que ser pesos, tasa fija, 15 años y por lo menos el 20% de enganche para comprar la casa. Eso es lo que forma un crédito hipotecario adecuado. Oye, Fer, es que yo el crédito hipotecario lo quiero sacar a 20 años porque la mensualidad es un poco más baja. Está bien, saquémoslo a 20 años, pero estate consciente que estás amortizando menos capital mes con mes y que tu costo financiero va a ser más alto que en el crédito de 15 años. Y no importa si te vas al final del periodo o te echas nada más 8 años. ¿Por qué? Porque el crédito, entre más largo es el plazo, menos amortizas capital. Entonces, si tú le preguntas a un personaje ilustre que tema crédito hipotecario, le das esas 3 preguntas, con eso te vas a dar cuenta si es una persona que realmente es seria o nada más está chacoteando, ¿no? Oye, ¿de qué empresa formas parte? Pues a ver, dame la página y quiero revisar lo que hacen de
de que lo comparten y cómo lo comparten. Quiero que me diga, explícame cuál es el crédito hipotecario milagroso y cuál es el crédito hipotecario adecuado. Explícamelo y con eso te das cuenta si eso no es serio. No sabe. ¿Y algún foco rojo? Algún foco rojo que te insisten y te insisten y te insisten y te buscan y te buscan y te buscan y te quieren vender un crédito hipotecario en particular. Es un foco rojo, porque lo que determina qué crédito va a contratar el cliente es el perfil del cliente, y eso no lo sabes hasta que no tienes toda la documentación del cliente, hasta que no tienes todo integrado el expediente y ya viste cuál es la mejor opción para el cliente. Y un foco rojo enorme, así enorme, 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 es vamos a meterlo a varios bancos a ver cuál es el que nos autoriza. Eso es un foco no rojo, rojísimo. Y yo creo que uno más rojo, corrígeme si estoy mal, es que te pidan dinero, ¿no? O sea, que te pidan algún anticipo, que te pidan algo para empezar a trabajar. No, bueno, eso es gravísimo. He escuchado, o sea, han llegado gente, me dice, es que me pidieron 10,000 pesos para ver mi expediente. No, déjate de abrir el expediente. Yo, por ejemplo, nosotros en tu hipoteca fácil, cuando son créditos de liquidez y de estructuras así, nosotros sí le cobramos al cliente. Porque cuando son créditos para comprar su casa o departamento, no les cobramos nada. Y ojo, bien importante, Juan, bien importante, cuando te piden, eso es lo malo, es que te das cuenta más adelante, cuando te piden dinero para pagar el avalúo y todas estas cosas, que normalmente se depositan en cuentas de los bancos, con una referencia y con una nota específica sobre el tema. No, hombre, deposítalo en nombre de Juan Hernández, güey, no. Pero lo malo es que ahí ya te diste cuenta muy tarde. Sí, y ahí, paréntesis, para que no se espanten, hay dos avalúos. O sea, está el avalúo del banco, ese se lo pasa al banco, y luego en algunas operaciones hay un avalúo fiscal, que ese normalmente se le paga en notaría, ¿no? Se le paga al notario. Al notario o a la unidad de evaluación que el notario te indique, ¿no? Entonces, para dejar eso claro y no se confundan. Sí, porque eso es importantísimo. O sea, lo malo de eso es que ya te diste cuenta muy tarde. Sí, Pues lo que te das cuenta inmediato, así de inmediato, es vamos a ver, firmen de varias solicitudes, a ver en qué banco te lo dan, porque el mejor crédito es el que te dan y pues el que se haga más rápido va a ser el mejor. No es cierto. Nosotros en tu hipoteca fácil metemos un banco, un producto por cliente. Cuando de repente vemos que hay un problema con el banco, que pueda haber una situación en donde las políticas de originación se nos compliquen y hay un tiempo muy limitado para responder, lo meteremos quizás en 2, pero that's it. No espejeamos, porque el espejear, además de todo, le hace daño al cliente, porque si tienes muchas consultas simultáneas de crédito en un periodo corto de tiempo, quiere decir que es una persona que está buscando crédito y no te lo dan. Sí. Porque no aparece en tu buro de crédito, y entonces los bancos dicen, no, espérame tantito, este cuate no lo voy a prestar porque me da miedo. Sí, y luego hay otra falsa creencia que, a ver si lo podemos resumir, que es, luego la gente cree que las casas con crédito no se pueden vender, ¿no? Muchas veces, a ver, dicen, no, es que si no, ya no la puedo vender, ya me amarré 15 años, como dijo Fer, fija, ya estoy 15 años aquí, y si me tengo que ir a trabajar a otro lado, o lo que sea, ya me amarré. Esa acabamos de hacer nosotros acabamos de hacer un videito sobre eso, y es muy chistoso. La gente piensa de verdad que la casa que esté hipotecada no se puede vender. La respuesta es por supuesto que se puede vender. Lo que pasa es que está condicionada al pago del saldo del crédito, la liberación de la hipoteca, porque acuérdanos que la hipoteca es una jaulita de oro que se le pone a la casa, pero tú eres dueño de la casa desde el momento que firmas la escritura. El banco lo que tiene nada más es una jaulita de oro sobre tu casa que impide que la promuevas sin su consentimiento. Entonces, lo que es padrísimo del crédito es que dices, ok, la quiero vender, la pones a la venta, vendes la casa y entonces vendes la casa. Es que aquí, perdón, tengo aquí un par de cotorras que vienen caminando aquí, wiri, ¿no? ¿Verdad? No se lo perdona más. Pero bueno, entonces pones la hipoteca, que es esta jaula de oro sobre la casa, y puedes vender la casa en cualquier instante. Tú vendes la casa y lo que va a pasar es que el banco te va a decir, ok, nomás te voy a pedir un favor, para que yo firme liberando la hipoteca y tú puedas inscribir el registro público tu compraventa con o sin una nueva hipoteca, tú tienes que haber pagado antes. Entonces, antes de que hagas eso, le pides al banco una carta de cancelación de hipoteca dirigida a un notario específico con un saldo específico de la deuda
para que en ese momento, ya sea el banco que otorga la nueva hipoteca al comprador, transfiera y le pague al banco original, o tú hagas un cheque de caja, un cheque certificado, se lo entregas al notario, el notario lo presenta, paga y entonces ya recaba la firma del representante legal del banco original que tenía la hipoteca y entonces ya se cancela la hipoteca. Pero por supuesto que se pueden vender las casas que están hipotecadas. Excelente, muchísimas gracias. Me quedan dos más. La penúltima es el tema de la mejora de tasas, ¿no? Hay gente que dice, pero ¿qué pasa si luego suben o qué pasa si luego bajan? Mejor me voy a esperar a ver. Yo siempre les digo que el mejor momento es ahorita. O sea, ahorita, hoy es el mejor momento. Entonces, no sé si tú nos puedes ayudar ahí o qué le aconsejarías a alguien que compró a lo mejor hace 3 años que las tasas están más altas que ahorita. Sí, mira, a ver, de hecho, antier hice una revisión de nuestros clientes de los últimos 3 años, por ejemplo, para ver qué clientes tenían créditos hipotecarios con tasas del orden de 10, 10.50, 9.75 y un poquito más altos. Hice una revisión y le mandé a cada uno de mis asociados la relación de los clientes para que los sustituyamos ahorita, que por ejemplo Banamex tiene un productazo de sustitución de 8.95, donde no te cobran el avalúo, no te cobran los gastos notariales, ellos absorben el costo total de la operación y te dan una tasa del 8.95. Eso sí es menor al 70% del valor de la casa, lo que debes. Si es un poco más alta, sube a 9 y pico y tienes que convertirte en cliente del banco Gold, tienes que hacer algunas cositas. Pero la realidad es que conviene sí o sí hacerlo. Y los bancos están obligados a sustituir las hipotecas cuando el cliente tiene un buen comportamiento. Ahora, hay bancos que te piden, por ejemplo, acreditar ingresos, es decir, hacer un proceso formal, digamos, de autorización de una nueva línea de crédito. Y hay otros bancos que te dicen, no, mientras tú tengas 12 meses pagados puntualmente, yo te sustituyo, ni te reviso ingresos, ni nada. Entonces va a depender del perfil del cliente y del perfil del banco cuando lo llevamos a uno o a otro y obviamente buscando mejorar las tasas. A ver, en un crédito de $1,000,000 tú dirías, bueno, 150 puntos base, es decir, 1.5% menos de tasa, pues ¿qué va a ser $1,000,000? Estás hablando del 1.5, son 15,000 pesos. Oye, a mí nadie me regala 15,000 pesos, ¿a ti? Tampoco, ¿no? Entonces, de que lo gane el banco que tengo actualmente a que yo tenga 15,000 pesos más en mi cuenta, por cada $1,000,000, pues que venga para acá 15,000 pesos, ¿no? Sí, es un trámite que relativamente sencillo, o sea, bueno, toma tiempo, pero no es nada del otro mundo. Y pero además también... el tiempo lo dedicamos nosotros en tu hipoteca fácil. El cliente no tiene que llenar las solicitudes, darnos la información y nosotros corremos con todo el proceso y el cliente ni se inmuta, ¿no? Entonces, dime. Perdón. ¿Cuántas veces a lo largo del crédito lo puedes hacer? ¿Cuántas veces puedes renegociarlas? 10 veces. Conforme se muevan las tasas. En Estados Unidos, por ejemplo, es muy común la subrogación de crédito y es súper ágil. En Estados Unidos es agilísimo. Aquí en México no. Aquí, desafortunadamente, los bancos lo ven como un crédito nuevo que se tiene que reprocesar. Cuando en Estados Unidos realmente es una subrogación, sustituyes el acreedor 1 por el acreedor 2 y el acreedor 2, o el nuevo, simple y sencillamente te mejora las condiciones y pagas menos. Y allá en Estados Unidos es una cosa de firmar documentos privados súper sencillos y adiós con permiso. Aquí no, aquí tienes que iniciar el proceso, que te autorice el banco, una vez que haces eso, se lo mandas al notario, el notario hace todo el tema, etcétera. Que hasta cierto punto yo creo que está bien, porque ya aprendimos en los 90s y en 2008 por eso no nos fue tan mal con el tema bancario. Claro, eso tiene que ver con la originación del crédito hipotecario, que en México ha sido increíblemente responsable. Los bancos, todos los bancos, han sido realmente muy responsables en la originación del crédito hipotecario porque tienen políticas de originación muy exigentes. Y eso al final del día se traduce en que la cartera vencida de los bancos hoy es de menos de 2.3%. Eso es fabuloso, eso es extraordinario. Eso significa que los mexicanos pagamos nuestros créditos hipotecarios puntualmente y lo hacemos con una responsabilidad enorme, tanto la originación como el pago. Sí, totalmente de acuerdo.
Y para cerrar, nos voy a regresar a la pregunta inicial. No sé si se acuerdan que hablábamos de la enseñanza de nuestros ancestros, ¿no? Haz tu casa y no te endeudes, ¿no? Entonces, la casa, si nos vemos la foto completa, yo creo que va más por un tema de seguridad, ¿no? O sea, si te quedas sin chamba, tienes casa, ya le echas más agua a los frijoles, todos estos dichos mexicanos que sabemos que existen. Pero a mí, en lo personal, algo que me encanta del crédito, y la gente no habla mucho de ello, es que yo lo veo como un seguro de vida, ¿no? Si yo mañana algo me pasa, desafortunadamente tengo un accidente y me muero, pues mi familia se queda con la casa pagada, ¿no? Y allá el crédito Qué se muere chistoso. conmigo. Te juro, Juan, qué chistoso que me hagas ese remark, esa pregunta, ese cuestionamiento y esa aseveración, porque hace rato que salí de ver a un cliente, las personas de Banamex con las que fui a ver a este cliente, uno de ellos se volteó y dijo, es que además el crédito hipotecario es maravilloso porque estás asegurado en caso que te mueras, pues ya se paga y se acabó el tema, ¿no? Y eso es un tema bien importante, Juan, porque sí es cierto, le damos seguridad a las familias al momento de contratar un crédito hipotecario, porque en México, a diferencia de lo que pasa en otros países, todos los créditos hipotecarios bancarios, todos, tienen seguros de vida y seguros de daños. Bueno, mentiras. Hay un par de productos que puedes escoger sin seguro, que te baja la mensualidad mucho, pero la tasa es mucho más alta. Sin seguro de daños. Sin seguro de daños. Sin seguro de vida y de daños, lo Ok. cual es estar jugando con fuego, ¿no? Pero Sí. bueno, hay gente que le gusta jugar con fuego o que tiene que jugar con fuego, no hay de otra. Entonces, en este caso en particular, sí los créditos hipotecarios en México, en su enorme mayoría, tienen seguros de vida y de daños. Yo los divido en seguros de la persona y en seguros de daños. Los seguros del inmueble. Los seguros de la persona son los que tienen que ver con el fallecimiento del acreditado, en la incapacidad temporal o en la incapacidad definitiva del acreditado para poder generar ingresos. En esos casos, en caso de muerte o incapacidad definitiva para trabajar, el seguro paga el saldo del crédito. Y en caso de incapacidad temporal de trabajar, el seguro cubre un X número de mensualidades durante el tiempo que estás incapacitado. Entonces, esos seguros son extraordinarios y de repente los clientes dicen, hijo, es que pagarlos, no sé qué. Pues sí, pero cuando los tienes que usar o los usas, pues realmente dices, bueno, pues no, pues está todo dar, ¿no? Sí, entonces creo que también, o sea, y un poquito cerrando o sea, que yo creo que el crédito es una gran herramienta si es el adecuado, como dices. Y cualquier persona, aunque no tenga los ingresos del todo bancarizados, hay formas de conseguirlo, pero es mucho más accesible de lo que muchos creen. Y si hablábamos de que la casa la compran, porque nuestra abuelita nos dijo que compráramos casa para darle seguridad a su familia, creo que a la hora de, si tú eres de los afortunados que tienes en la bolsa 5, 10, 15, 100, los que fueran, si tú tienes 5 millones de pesos, agarras 2 millones y medio, los pagas de la casa, los 2 millones y medio los inviertes, pides tu crédito por 2 millones y medio. Si el día de mañana te pasa algo, tu familia se queda con el dinero que tenías en el banco, tus 2 millones y medio, y tu casa, que debías 2 millones y medio, ya no los debes, ¿no? Entonces, cerrando en esa parte como de la seguridad, creo que hay esa enseñanza ancestral, es porque nuestras abuelitas no gozaron del crédito, ¿no? O sea, creo que me gustaría que también la gente que nos escuche entienda que esa enseñanza viene de cuando los créditos hipotecarios de los 90 costaban 50%. Entonces, O más, o sea, el tema de los mitos y leyendas del crédito hipotecario, Juan, se originan básicamente con el error de diciembre, porque los créditos hipotecarios en ese entonces en México no tenían tasas fijas, tenían tasas variables. Y cuando se da el error de diciembre que las tasas de interés se disparan arriba del 100%, pues las tasas de los créditos hipotecarios se dispararon arriba del 100%. ¿Por qué? Porque eran variables, porque estaban sujetas a un índice que en ese momento existía, que se disparó de la noche a la mañana. Y luego de ahí surgen las famosas UDIs, ¿no? Que en sustitución de estos créditos invariables, de estos créditos variables, les daban, los créditos sustituían los pesos a UDIs y ya se pegaba a la inflación. Entonces la inflación era menor a lo que estaba el costo financiero de los productos en ese momento, entonces las personas medio pudieron salir adelante. Muchas personas perdieron sus casas, pero perdieron sus casas porque no reestructuraron,
porque no se acercaron con los bancos a reestructurar, porque los bancos lo último, hoy y siempre, lo último que quieren los bancos es quedarse con las casas y los departamentos de sus clientes. Es lo peor que les puede pasar a un banco, porque tienen que reservar recursos, tienen que llevar el proceso de litigio para recuperar la casa. Una vez que la recuperan la casa, tienen que mantener la casa y protegerla, y luego tienen que venderla. Entonces, los bancos no tienen esas capacidades, y por eso es que ves tú estos famosos remates bancarios o estas ventas de créditos, de créditos hipotecarios, porque el remate bancario es eso. Te están vendiendo los derechos de cobro de un litigio, no te están vendiendo la casa. Entonces, tú tienes que llevar todo el proceso de litigio y tienes que pagar una cantidad importante cuando hagas la adquisición, y tienes que tener mucho cuidado porque los remates bancarios, como estás comprando por abajo del valor de mercado, ojo, se genera un impuesto de la renta por adquisición altísimo. Y eso es algo que no te dicen cuando estás comprando los remates bancarios. Esas son las cosas que tenemos que tener cuidado. Los remates bancarios son buenos cuando lo estás haciendo como negocio, no cuando lo estás viendo como tu casa en donde vas a vivir. Porque además te vas a tardar un tiempo X en lograr terminar el litigio. Hay gente que compra los remates bancarios, se acerca con el vendedor, o sea, más bien con el propietario de la casa que incumplió en el pago, y le dice, a ver, te doy el 10%, que ya salte. Entonces, al precio le subas el 10%, el 15%, el 20%, y te evitas el litigio. Pero eso lo haces cuando estás haciendo negocio, no lo haces cuando estás viviendo en tu casa. O sea, qué gusto tener yo que vivir en mi casa, para llegar a ver mi casa, sentarme a negociar con un acreedor y un deudor. No. Y si estamos hablando de la enseñanza, de, oye, busca seguridad, creo que ahí no. O sea, encuentras una oportunidad de negocio, y a la gente que me pregunta de créditos hipotecarios, les digo, sin duda vayan a buscar a tu hipoteca fácil, pero cuando me piden de remates hipotecarios, yo les digo, la verdad, si estás dispuesto a sentarte en esa inversión 2 o 10 años y te es indiferente, entra. Claro. Si ese dinero lo necesitarías para una emergencia, si el día de mañana tienes un accidente, si ese dinero lo necesitas para pagar tu tarjeta de fin de mes o lo que sea, corre, porque no es el lugar para ti. Creo que atacamos muchas cosas, Fer. Siempre. No tengo nada más que agradecerte por el tiempo, y a ver si resumimos, ¿no? O sea, creo que lo más importante es evalúa opciones. O sea, no te quedes con una. Creo que nadie está peleado con su dinero, y aunque seas cliente premium, ultra, de lo que sea de X banco, a lo mejor en el de enfrente te dan una mejor tasa y te vas a ahorrar mucha lana. 2, si vas a estar con un broker hipotecario, hazle 3, 4 preguntitas para ver si sabe o no. 3, pesos, tasa fija, 15 años, 20% de enganche. 4, los focos rojos, ¿no? Si te piden algún anticipo para empezarte a ver si te prestan para el hipotecario, si te insisten mucho, si te van a perfilar en muchos lugares, corre de ahí y háblale a mi querido Fer. Y 5, si vas a comprar con recurso propio, evalúa la opción de hablarle a tu hipoteca fácil. No sé si se me está yendo algo, Fer. No, pues básicamente el crédito hipotecario adecuado, o sea, de verdad, es un proceso de formación de patrimonio increíble. El crédito hipotecario te permite hacer el futuro presente, te permite generar un patrimonio familiar, te permite poco a poco ir creciendo, porque por un lado cada mes debes menos, y por otro lado, cada mes la casa se aprecia más. No es inmediato, mes a mes, pero digamos en un año, ¿no? En el transcurso de un año las casas aprecian por encima de la inflación. Y eso es importante que lo sepas, porque estás formando patrimonio, y la casa es el patrimonio más importante de la enorme mayoría de las personas que vivimos en este planeta, ¿no? Sí, y en este país, por supuesto. Estaba viendo una estadística que, si como asset class, 50 centavos de cada dólar están alocados en un bien raíz. Sí. En el mundo, ¿eh? O sea, todo el dinero del mundo, de todo el mundo, la mitad está en algún activo inmobiliario. En México, la suma de todos los activos de vivienda suman más o menos $1 trillón, más o menos. Y en Estados Unidos, la suma de todos los activos inmobiliarios de vivienda está alrededor de quizás $16 trillones.
Entonces, eso te da una idea de la importancia que tiene el crédito hipotecario en términos de patrimonio para las personas en todo el mundo. Sí, sí, es increíble. Entonces, pues, no hay nada más que agradecer, y si me estás escuchando y vas a comprar o estás comprando tu casa, háblale a tu hipoteca fácil. En Círculo igual estamos encantados de ayudarte a encontrar la casa que quieras, pero tienes que tomar tu mejor decisión. No lo tomes a la ligera y no está nada mal tener un crédito hipotecario. Mil gracias, Fer. No, hombre, querido Juan, la verdad es que es un placer, de verdad, siempre platicar contigo. Lo disfruto muchísimo y ahora en este nuevo ejercicio donde vamos a beneficiar a muchas personas más, cabrón. Así es. Pues que tengas muy buena tarde y saludos. Gracias, mi querido Juan. Bye. Pues padrísimo.